Bien, vamos a comenzar. Ya vimos el proceso de absorción, estamos en el proceso de destilación y sigue este concepto de línea de equilibrio. Le insisto que la línea de equilibrio es una condición en la que se va a alcanzar. No está asociado a la velocidad. La velocidad está asociada a la interfacial, al coeficiente. Cuando hablamos de curva de equilibrio, estamos hablando de una situación termodinámica. ¿Ah? Incluso tenemos aquí esta línea 45 referencia, que sabemos, independiente del proceso, cuando tenemos una línea de equilibrio que es como más alejada de la línea 45, intuitivamente uno sabe que es una condición más favorable a la separación. ¿Ya? En el caso particular del proceso de destilación, el proceso de destilación, digamos que tiene dos etapas. Aquí uno tiene una alimentación, siendo esta torre, pudiendo ser empacada, pudiendo ser de etapas de equilibrio fija, ¿cierto? Ya sabemos, cuando tenemos un equipo que estamos refiriendo a una columna empacada, a veces la nomenclatura está alternado, que son platos. Esos platos a su vez pueden ser solo platos perforados, platos válvulas, platos para volcar. Torre empacada puede ser aleatorio, anillo rashing, montura. Puede ser un empaque estructurado, ventajas, desventajas. Recordar que acá lo que me importa es la hidráulica. ¿Ya? En ambos casos, en absorción, esto es para absorción y destilación. En el caso de generar el proceso de absorción, estamos claros que entra una corriente gaseosa que es tratada, ya sea para absorberla o para cargarla, ¿cierto? Y tenemos que hacer una resorción y una corriente líquida. Acá tenemos diferente un poco el concepto porque aquí se separan dos corrientes. Se separa una corriente de destilación, de destilado, producto más concentrado, con los más ricos, los más volátiles, ¿cierto? Etanol, agua. Y un producto de fondo está lo más pesado. Hablemos de la petroquímica, si uno inyecta aquí, por ejemplo, petróleo, aquí sale toda la cadena de diésel, fuel 4 hasta alquitrán. Ese alquitrán, que son cadenas muy complejas, va a reactores catalíticos o reactores a lo que llamamos cracking térmicos. Cracking térmicos son por temperatura se rompen los enlaces, se convierten en material, se circulan, o un cracking catalítico. ¿Ok? Sigue procesando. Por arriba salen los livianos, llamemos LPG, que es líquido de butano propano, en el caso de los hidrocarburos. Y claramente este equipo puede tener varias salidas. O a su vez la torre puede tener una alimentación aquí, unas cosas extrañas que viene de un cracking catalítico que se recircula una fracción más liviana. ¿Se entiende? Uno puede hacer la combinación que sea. Para eso ocupa software o software code. Tiene distintas alimentaciones, cada plato de alimentación. El caso más típico es una columna que tiene un destilado. Acá tenemos un condensador, por tanto la flecha es para arriba, la nemotecnia que se llena con agua, hacia arriba, ¿cierto? Este condensador, sabemos que va a un tanque receptor acá, con un cierto control de nivel, y una fracción en la que se recircula, y una fracción, evidentemente también se puede enfriar esto. ¿Por qué enfriamos esta 8? ¿Para qué lo enfriamos? Porque tenemos un segundo enfriador, la cosa operativa. Para que no salga saturado y la bomba vire bien y no tenga problemas de... Eso lo indicamos. NSPH requerido o el NSPH disponible. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que es el NSPH requerido o el NSPH disponible? Requerido es lo que la altura máxima que se necesita para que o sea, la presión mínima. La presión mínima. Sí. Que se necesita para que el gas circule como correctamente. Ya. Ese para que la bomba no cavite, para que no se vaporice. Yo tengo agua y tengo un pozo 10 metros para chupar, va a ser el vacío, pero se va a vaporizar. Y el vapor no va a funcionar. ¿Es disponible? O sea, en realidad es la presión de vapor más la columna hidrostática. Si, por ejemplo, yo quedara corto, el SPH disponible tiene que ser siempre mayor que el requerido. Si no, no funciona. ¿De acuerdo? ¿Lo vieron? ¿Lo viste? ¿El curso mecánico fluido? Ya. Si yo quedara corto,
tengo un SPH, suponte que viene muy saturado. ¿Qué podría hacer para tener un SPH disponible mayor? O sea, claro, ¿verdad? Tengo una columna hidrostática que me asegura. Yo podría evitarme el condensador si tengo una columna hidrostática que le mete presión al sistema. De hecho, la columna de placo, acá metálica, lo hicimos así. Hicimos una bomba mucho. Eran 3 pisos. El logro que ahora uno ve en la oficina, eso, ¿no era el laboratorio? ¿El piso? Pues sí, pusimos el logro. ¿Ya? Pues si no se va por eso. Entonces aquí se recircula el tope. Esta recirculación, ya lo vimos en los lazos de control, usted los tiene con más detalle. Lo que permite es aumentar la composición. Más recirculación, más composición. Hasta que uno llega al extremo, si recircula todo, tiene la composición máxima. Ese reflujo total prácticamente. ¿Ya? Después acá, este producto de fondo tiene que pasar por un hervidor, un kettle. Aquí la nomenclatura es la flecha hacia abajo. ¿Por qué la flecha hacia abajo cuando yo meto calor al sistema? ¿Cuál es la mnemotecnia? ¿Por qué los químicos lo hacemos así? ¿Por qué? ¿Por qué? Para diferenciarla del otro. No. Porque es vapor que condensa, tiene que caer. ¿Ya? Condensa, no bueno. Y aquí normalmente uno coloca una trampa de vapor, ¿cierto? Una trampa de vapor, ¿sí? Que solamente deja pasar el condensado. Bueno, y acá esto se recircula. Evidentemente que hay una fracción que sale como producto de B, que significa bottom o fondo, y este es el producto destilado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una columna con 2 operaciones, ¿cierto? Esta es la operación de estripeo, stripping, despojamos el más volátil de la corriente líquido, y acá lo que hacemos, mezclamos una corriente más rica que va enriqueciendo lo que sube, el vapor que sube. ¿Se entiende? Y lo filosófico de la torre de destilación, ¿qué es lo que hace? Yo aquí impongo un perfil, antes tenía este gráfico aquí, de temperatura. Sube la temperatura, tengo un gradiente de temperatura. ¿Ya? Eso es excelente. Muy bien. ¿Cómo va a hacer con los puntos? 2 puntos. Acumulativos por quiz. Pero súmalo. ¿Ah? No, pero no coloca a tal fecha, 2 puntos, tú mandas un correo con copia. ¿Ya? Excelente. De hecho, eso es lo que me estaba acordando. En alguno de los. Es que no lo tengo en la PPT, lo tengo así. Creo que lo muestro, pero no sé. La PPT que es así. Muestro un gradiente de temperatura. Evidentemente aquí es más alto. Después acá va volatilizando y va desfilando. ¿Ya? Todo interactúa. Si yo aumento el enfriamiento o aumento el reflujo que viene más frío va a impactar en la carga térmica de esto. Va a tener un producto más puro, pero voy a tener que meter más porque se va a enfriar. ¿Se acuerdan? Esto le llamamos la carga térmica o el duty. El duty en el caso de así se dice. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno hace en el método del McKay-Till establece dónde están las composiciones. Aquí está la composición de alimentación, la composición del destilado siempre más alta y la de fondo más baja. Nada que hacer. ¿Ya? Entonces uno parte aquí, a ojo cerrado, es un punto de operación de la línea de operación. Y lo que decíamos, tenemos 2 líneas de operación y una línea Q que relaciona las razones de entalpía, ¿cierto?, entre la alimentación y las distintas fases. ¿Se lo digo? Habían 5 posibilidades. Pero, siguiendo la lógica de la línea de operación, nosotros sabemos que esto es una línea de operación válida, ¿cierto? Esto es una línea de operación válida, porque la línea de operación, al igual como veíamos en absorción, hay una línea de operación mínima, que es la que toca la línea de equilibrio. Y efectivamente, uno acá puede tener una línea de operación mínima. Este es el reflujo mínimo. Pueden sacarlo con pendiente con la ecuación, pero también es más cómodo este que es XD dividido en 1 más E, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto?
Y si yo hago, este sería el método pinch, que yo lo voy a explicar. El método pinch, ¿qué es lo que hace el método pinch? Busco una línea de operación de rectificación, o del reflujo, de rectificación, tal que toque, apenas toque, intersecte, ¿sí? Ese es el reflujo mínimo, porque se alcanzó como la máxima capacidad de separación, al igual que usted hace con la absorción. Una vez que tiene eso, simplemente une la línea de alimentación y dice, esta es la línea Q que tú debes operar. Todo lo que vimos antes, partimos con una condición de entalpía para decir, esta es la línea Q resultante, pero en diseño, uno dice, esta es la línea Q que yo debería tener. No siempre se tiene esa especificación de la alimentación. Porque al fijar la línea Q, implica que yo le doy la condición termodinámica a la alimentación. ¿Se entiende? Aquí partimos del diseño, ¿ya? Hay casos en que usted no puede hacer eso. Viene esta alimentación, podría colocar un intercambiador, vaporizar, ¿me explico? Podría ser caso, pero están las dos opciones. Una, donde yo especifico la línea Q y parte por la línea pinch, es un punto pinch, ¿cierto? ¿Ya? Y ya teniendo ese punto, uno aplica el factor 1,3, 1,4, ¿cierto? Desde ese punto cambia, es la pendiente, ¿cierto? Perdón, no es la pendiente, es el valor de reflujo mínimo, no es la pendiente, es el valor, con 1,3, 1,4, por tanto aquí me va a cambiar este intersecto. ¿Sí? Me va a cambiar el intersecto, va a quedar más abajo, porque es XD dividido en R1000 por 1,4 más 1. Me va a quedar un valor más chico, ¿sí? ¿De acuerdo? Es cosa que te acordé de la ecuación, ¿no? Pero no es importante que te la sepas de memoria. La base es que ese punto de aquí es XD 1 más R. Lo que estoy diciendo es que aquí partiste con R mínimo. Mira, R mínimo, estoy explicando a ti. R mínimo. Lo multiplico por 1,4, te queda más grande, baja el punto. Y ahí me da la línea de operación. Voy a borrar esta. Esta es la línea de operación, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Me da la línea de operación del tope, ¿ya? Que es la proyección de ese punto acá. ¿Y cómo saco la otra línea? La otra línea, ¿qué creo que es la otra línea? Es la unión, este es el punto. Entonces, desde el punto de vista matemático, lo choro o lo complicado es buscar este punto de intersección. Uno tiene esta ecuación, ¿cierto? Uno tiene esta ecuación. Y va a buscar otra ecuación de la recta, donde va cambiando la pendiente y el intercepto. Va cambiando el intercepto y la pendiente. Va cambiando. Es función del R. Entonces yo busco un R tal, esa curva, la mueve. Estoy hablando matemáticamente. Esto lo tengo desarrollado en Excel y MATLAB, porque pasa a resolver una ecuación no lineal. La ecuación que describe esta curva es no lineal. Entonces, yo les voy a pasar un programa en MATLAB, que hice yo, que hace toda esta maravilla, de una hora. Pero primero tienen que entender lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, parto de esta línea, tengo la curva, tengo el dato. Después yo busco con esta ecuación de la recta, que la tengo como dato, que esa ecuación de la recta es función de las composiciones y es función del R, del reflujo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces busco un R tal que intersecte una ecuación lineal con una ecuación no lineal. Una vez que encuentro el punto a esa ecuación, al R que me dio, lo multiplico por 1,3 o 1,4 el criterio y me da la segunda recta. ¿Ok? Previo claramente saco la línea Q. La línea Q va a ser la ecuación de la recta entre ese punto, que es la línea 45, XF, XF, versus el punto de intersección. Con esos dos puntos saco la pendiente y el intercepto de la línea Q. Puedo graficarla. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo entienden, no importa para ver el programa, pero lo que yo no quiero que pase es que vean el programa como algo marciano, algo que ustedes pueden hacer. ¿Ya? ¿Cómo? ¿La etapa? El programa también lo hace. ¿Cómo? A mano, no. Siempre parte de este plato, que también lo vamos a ver, parte de esa composición recta hasta que llegas al equilibrio, aunque en la vida no ocurre. Más adelante aplican la eficiencia de los platos, que lo voy a mostrar ahora. Bajas hasta que te pases.
Lleva hasta la de 45. Hasta la que te pasa. No, llega la. Perdón, tiene toda la razón. Llego acá, hasta que me pase. Después, en esta de acá, lo mismo, parte de equilibrio, hasta que me pase. Y los cachitos que se me pasan son la fracción. Ahora, este va a quedar aquí con esa fracción, este va a quedar con esa fracción. ¿Ya? Entonces, ¿quieren que les muestre ahora lo del MATLAB? Para que lo vean proyectado. Entonces, como le indicaba, en este código MATLAB, parece que me eché el escritorio remoto, pero no importa. Lo conecto de nuevo. Claro, entonces, tengo que compartirlo aquí en la pantalla para que se vea. Oye, que es muy sofisticado todo esto, pero como soy porfiado, escritorio remoto. Entonces, bueno, ustedes van a tener, pero quiero que entiendan que el alfa te va a determinar la curva, ¿cierto? El Q, la condición, no sé por qué la voy acá. Debería encontrar solo el Q. A buscar otra versión. Debería encontrar solo el Q con la intersección. ¿Ya? Ahí está, pues mira, acá está. Para resolver la ecuación de intersección de equilibrio con la línea Q se usa. Claro. Lo que pasa es que aquí estoy ocupando lo que llamamos la matemática simbólica. No sé si lo han usado. La matemática simbólica me permite, ya suponte que tú, la vamos a hacer, me permite, entonces yo defino todas esas variables como variables. ¿Lo he usado? ¿Matemática simbólica? ¿Ok? Y aquí define esta ecuación. Entonces te queda un tremendo chorizo. Porque yo ocupo un método que va optimizando. En el Excel lo tengo hecho con, va eligiendo por etapas, por rango, ¿ya? Pero aquí la gracia del MATLAB es que te entrega, te queda una ecuación horrible, pero ¿te fijas? Ahí te quedan las dos soluciones porque es una cuadrática. ¿Ok? Entonces tú eliges la positiva de esa, pero te queda un chorizo grande que uno lo puede manejar. Entonces ese es el punto de intersección. Ese te dice dado un X, ¿cierto? Dado una composición que es de la alimentación, te dice el punto donde está la intersección. Tiene los dos puntos. Pero en este caso, tengo como dato el Q, y de nuevo que lo podría calcular, el reflujo, pero tengo el reflujo, la razón, que es el criterio. ¿Cuántas veces es el reflujo mínimo? Que le puse 1,4, 1,3, ¿cierto? Esos son los valores de composición de fondo, composición de destilado, composición del fondo, el alfa. Y cuando yo corro esto, lo corro. Qué incómodo todo esto. Cuando yo corro esto, claro, ahí voy a agrandar un poquito el gráfico, pero aquí lo importante es que me entrega, fíjense, el mismo gráfico que ustedes lo van a tener. Me entrega los interceptos, ¿cierto? El reflujo mínimo calculado. El intercepto que la línea hace el cálculo que pasa que no pesca el Q. Y tengo Q, claro, Q en el fondo, en el tope, las coordenadas, número de etapas. Y acá tengo el gráfico, que es lo que nos interesa ver. Ahí está el gráfico. Entonces
Entonces el gráfico me muestra lo que andamos buscando, ¿no es cierto? Me da primero hacer la línea con el reflujo mínimo, me la deja puntear, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el reflujo mínimo, que es la intersección de la línea pesca acá. Desde ese punto hasta acá, busca un punto donde intersecte con esa línea, ¿sí? Y eso me permite calcular la línea de reflujo mínimo que se proyecta hasta acá. Con eso yo tengo el valor, como tengo el I, puedo despejar el reflujo mínimo por 1,3, recalculo, la intersecto acá, después 1S con ese punto, me queda esta línea punteada roja, que es la línea de operación del topo. Como tengo las coordenadas del Q, tengo la línea de operación del Q, intersecto acá, y después solamente es generar los datos de la línea de operación del fondo, que sería esta línea fucsia. ¿Ya? Y después solito aquí muestra el cálculo y te dice cuántas etapas de equilibrio, entendiendo, aquí creo que lo dice, que son las etapas, tú descuentas después el reflujo. ¿Se entiende? Así que este código se lo da para que ustedes jueguen, cambien el Q. Si yo, por ejemplo, si yo cambiara, solamente por jugar, si yo cambiara acá, pusiera un Q, no, perdón, un alfa. ¿Cómo hago que sea un proceso que tenga menos etapas? ¿Con qué alfa? ¿Más grande o más chico? Más grande, voy a colocar un alfa 5. El alfa es el que va en la ecuación del equilibrio, la volatilidad relativa. ¿Te acuerdas que llegaba una expresión y en función de un chorizo con el alfa? Mira, fíjate la ecuación. Fíjate que cuando hago el cálculo de la figura, defino primero un i con pasos chiquititos. Mira, estoy mostrando a ti, mira. El i con pasos chiquititos. Eh, Este sería como la línea me doy una línea de equilibrio y aquí calculo la composición de equilibrio en función de ese alfa que veíamos, ¿te acuerdas? Cuando coloco punto slash, quiere decir que es un vector que divide otro vector. ¿Se entiende? Y me entrega la línea de, y acá tengo la ecuación de intersección, pero no me acordaba. Entonces ustedes ven, pues solamente más abajo está la función de intersección, que es la que acabo de graficar, miren. Ahí está ¿ven? ¿Se acuerdan que la habíamos hecho? Saca el valor máximo de los puntos de intersección. ¿Ya? Entonces la gracia es que no es para discutir el código acá, sino entiendan lo que estamos haciendo y el uso de este código no es tan solo para el caso del McKay-Till, sino vean qué cosas interesantes que se pueden hacer. El gráfico fantástico como les queda, ¿cierto? No. Esta misma versión la tengo en Excel, pero la función que obtiene la intersección hace un truco, hace un barrido con intervalos, entonces busca un mínimo. Igual es válido, porque sin macro, porque también tengo una versión con macro. ¿Ya? ¿Qué le estoy transmitiendo? Que hagan más cuestiones computacionales, porque les ayuda a entender cosas más complejas. Por ejemplo, esto. Ahí el mismo gráfico, ¿cierto? Me lo tiró de una patada. Tiene mucho menos etapas. Alfa 5 Q05. ¿Estamos? ¿Se entendió? Entonces, volviendo a lo que estábamos discutiendo de esta metodología del McKay-Till, aparte de la operativa de entender lo que estamos haciendo, este es el punto re importante que me relaciona el intersecto con el reflujo. Y el número calculado con el intersecto porque es un número. Entonces, en este caso, si fuera el método pinch que estamos hablando, me quedaría por acá, me va a entregar el reflujo mínimo. El reflujo mínimo por 1,3, 1,4, el criterio que normalmente se lo damos. Les recuerdo que ese no es tan simple obtenerlo. Había una tabla donde mostramos distintas operaciones que operan con distintos reflujos, porque operan así. ¿Ya? ¿Ok? Operan así. Entonces, con eso tú determinas el reflujo de operación. ¿Ok? Después aparece la línea Q, solamente para recordarles que esta línea Q originalmente era de un balance, que al resolverlo equivale que el valor de Q, el valor de Q es una relación es la diferencia que hay entre la entalpía del vapor menos la entalpía de la alimentación dividido con la entalpía del líquido que tengo en este plato de mezcla, entendiendo que esa entalpía del líquido que está cayendo de las etapas superiores y el líquido que está saliendo del plato son distintas, pero se aproximan, son similares. Estamos asumiendo que hay una mezcla, ¿ya? ¿Se entiende? Ese es el único pecado que hay. Ahora, ese es el valor de la línea Q. Estamos claros que nosotros ocupamos en esta ecuación de la recta, ocupamos
Esa es la ecuación recta. Ocupamos el valor de Q. O sea, por ejemplo, la pendiente es Q dividido en Q menos 1. Esa es la pendiente de la curva. ¿Estamos claros? No se van a confundir. Cuando yo le doy el valor de Q, es para tener esta ecuación. Que esta ecuación la que representa esto que está acá. ¿Sí? Numéricamente. Hablamos de los 5 posibles escenarios en la clase pasada, que dependía del estado de alimentación, pero aquí, de nuevo, la línea Q en general va a ser consecuencia del diseño, es decir, partiendo por el punto pincho. Es decir, esta debería ser la condición de entalpía que necesito para poder operar. ¿Estamos? Ya. Esto es lo que tú preguntabas. El alfa efectivamente es la volatilidad relativa independientemente del modelo mezcla. Puede ser con valores de K. Entonces llega una ecuación, si se dan cuenta, esto es una ecuación de segundo grado. Por eso cuando le pedimos al MATLAB que me la resolviera en forma simbólica, me entrega las dos. Y una de esas dos saca el máximo. Entonces, de nuevo, no quiero que se queden en esto puntual del alfa. Quiero que expanden y digan, puedo colocar cualquier ecuación. ¿Cacharon? Se tienen como el template. Este es el template para empezar a hacer cosas. Y volvamos a lo que éramos los ingenieros químicos que programamos harto. ¿Ya? Los mejores programadores que yo he conocido siempre han sido ingenieros químicos. Las escuelas de computación en la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santa María, la computación partió de ingeniería química. ¿Ok? Porque es diferente saber algoritmos y cosas que tener problemas, que uno está desesperado y la única forma es hacerlo a través de computación. Nosotros necesitamos mucha computación. ¿Estamos? En mi tesis de doctorado yo trabajé con el seguimiento de burbujas, ya que están haciendo flotación, enjambres de burbujas, con cámara de alta velocidad. Y no hay un programa, tuve que inventar un programa en MATLAB para el seguimiento de burbujas en secuencias de fotos con cámaras que toman fotos cada 1 milisegundo. Y con eso estudio los surfactantes. ¿Te fijas? Entonces tuve que desarrollar. Ahora desarrollamos otro software en otras máquinas, sistemas de control, para poder medir la velocidad superficial de gas en máquinas industriales. Siempre nos persigue la... Y siempre superamos, perdona que esté grabando, a los computines, porque los computines hacen una cosa así. Nosotros hacemos algo penca, que funciona y no se cae. ¿Estamos claros? Así que lo insto a seguir desarrollando más habilidades en MATLAB. Volvamos a lo nuestro. Nada que explicar, el método, ¿estamos claros? El único detalle es que la línea Q puede ser dada o puede venir de otro algoritmo que parte de este intercepto que hay acá, ¿cierto? ¿Mm? Gráficamente es fácil. En sus pruebas yo les mandé la semana pasada ejemplos de prueba no sé si quiero que les mandé también de destilación, porque eso es lo que viene para la segunda prueba, no esta llega solamente a esta absorción, en el cual usted gráficamente es mucho más sencillo. Porque ya, ¿qué es lo que hace uno? Gráfica, tiene, ¿sí? ¿Cómo calcular? Ya, mira, que aquí hay ¿Por qué dos. algunos cláusulas que, por ejemplo, son de revisión sumergido, que van como una pendiente? Mira, Claro, hay dos condiciones. la 3 y la 5, Es que, ya uno como con qué ángulo ya, por eso te digo, mira, que solamente hay dos condiciones en las cuales uno a ojos cerrados lo hace. Si yo te digo, acuérdate que va desde de izquierda a derecha, del 1 hacia el 5, va desde líquido frío, ¿cierto? Contra las manecillas del reloj hasta vapor sobrecalentado. Hay dos condiciones que uno tiene que manejar. Cuando uno tiene un líquido saturado, a ojos cerrados sabe que es vertical. Nada más. Y cuando es vapor saturado, sabe que está acá. Si yo te dijera sobrecalentado, está debajo de eso. igual cambia el resultado según la información que vaya a tener. No, pero eso te digo, la que tú manejas así a ojos cerrados, como un buen ingeniero, sí que maneja, ¿entiendes? Sí que he preguntado de la otra, por eso le No, digo, ¿con qué te doy el ángulo? valor. No, tienes que tener el valor. No hay forma de saberlo. Lo que sí tú tienes que saber es dónde está. ¿Dónde estaría la línea Q? Ah, tú dices, de aquí para abajo. Si tengo una mezcla que tiene vapor y líquido, ah, está entre medio de estos dos. Si es subenfriado, parte de aquí hasta el otro lado. Tienes que manejar conceptual. ¿Cómo? La exactitud que vaya a tener ahí la No, es que son dos cosas. Uno, entender a qué corresponde, dónde quedo parado los diagramas, y otro, el valor numérico. Claramente, esta tú necesitas el valor de entalpía para poder calcularlo, o yo te doy el número. Pero si yo te digo, es un un líquido saturado, ¿estamos claros? O sea, así se lo voy a preguntar, le estoy diciendo fuerte y claro. Porque es algo que tú tienes que
manejar. ¿Mm? ¿Estamos claros? Entonces, aquí, siguiendo la parte método gráfico, usted siempre va a tener la curva de equilibrio como dato o en una forma experimental, como le mostré de los diversos programas, donde tú puedes meter los datos o tienes sistema, tienes la curva. Eso es algo que se conoce. ¿Ya? El alfa es una condición simple para poder entender lo que estamos haciendo, pero en general son las curvas bien, y eso obedecen a distintos modelos termodinámicos, o sea, Margulis, Fanlar, todo lo que han estudiado, eso no es problema. ¿Estamos? Ya una vez que tiene ese gráfico, está la línea 45, si no está usted la dibuja, sabe que abajo cerrado una línea 45, coloca sus puntitos, y pues parte con la línea de reflujo haciendo el pinch. Este dibujo, hace el pinch, la extrapola, saca el R mínimo, ojo cerrado, calcula el R de operación, tiene la otra línea de operación. La línea Q va a ser el intersecto entre ese punto y este punto que está acá. Pero es gráfico, no tiene que hacer nada numérico. Es más fácil hacerlo en papel. Una vez que tiene esa línea, intersecto, une acá. Y tiene. O sea, esto lo sacan en 3, 4 minutos, sin pensarlo. No, un poco más. ¿Ya? Porque hay un cálculo de un R. Si miran el certamen recuperativo, que fue un caso especial, ¿ya? Aparece el mismo ejercicio en McCain. Entonces, el estudiante que no resuelve eso porque no entendió nada del curso, ¿o no? Yo les dije, les voy a preguntar un ejercicio en McCain para que entiendan qué es lo que está detrás. ¿Estamos? No tiene ninguna, son puras recetas. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Entender, pero la línea Q, chuta, si me hace línea, ¿qué implica? Tengo que tener un intercambio de calor previo. ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué pasa si cambio el plato de alimentación? ¿Qué pasa si tengo un fluido más viscoso? ¿Cómo elijo el fluido refrigerante para el condensador? Esas cosas que no están en los libros que nos interesa que aprendamos acá también, ¿ya? O por ejemplo, tener la claridad conceptual que yo no puedo moverme infinitamente con las líneas de operación. Estoy restringido hidráulicamente. ¿Qué quiere decir? No puedo tirar mucho, no puedo poner a toda máquina el reboiler, porque si tengo a toda máquina el reboiler, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? ¿Flooding o weaving? Si tengo mucho, le puse a toda máquina el reboiler. ¿Voy a tener flooding o weaving? ¿Por qué? Porque al aumentar la vaporización, aumentar la velocidad del gas. Tengo más flujo y no deja que pase el líquido. ¿Estamos? Y si se me ocurre una condición y como yo sé que mejoro la composición, le tiro más reflujo, más reflujo. Me pongo a enfriar acá. Esta bomba en realidad no controla el flujo con esta, en realidad. Porque esta bomba controla con el nivel del tanque para que funcione la bomba. ¿Me explico, no? ¿Qué es lo que va a hacer que tenga más reflujo? Más condensador. Si le pongo toda máquina al condensador, voy a generar más flujo más. ¿Se entiende? ¿Sí? Y si tengo más carga, empiezo a aumentar acá, ¿qué problema voy a tener? Tengo mucho reflujo. También se me inunda. También se me inunda. Ahora, si en la operación se me inunda, tengo más flujo. Y enfría, se me inunda. Ojo. ¿Estamos claros, no? ¿En qué condiciones tendría whipping? Cuando tengo poco flujo de vapor. Cuando el vapor... ¿Ah? No, pues el whipping es cuando tiene poco flujo de vapor y el líquido se te devuelve por los orificios. Ese es whipping, lloriquea, empieza a llorar, el whipping es lloriqueo, empieza a llorar el plato. Llora el plato. ¿Ya? Ahora, igual si tengo mucho reflujo, va a enfriar, va a bajar la carga térmica, podría haber whipping, pero uno entendería más, tiene un sobreflujo de líquido y empezaría que hay fluido. Ahora, esta curva es función de el tipo de plato, si es plato perforado, si es bubble cap, va a ir cambiando. El delta P del sistema, si yo tengo un bubble cap que tiene más eficiencia por un mayor tiempo de residencia, se dan a vuelta la burbujita. ¿Vieron el video que les mandé? Acuérdense que ustedes tienen 1,4 horas a la semana para ver otras cosas y videos. ¿Vieron el video? Sale la burbujita, ¿qué pasa? Véanlo, por algo tienen un tiempo asignado. Esto es como, no puedo decir ni una cosa de religión, porque, bueno, oye, ¿qué puedo decir?
Es como una devoción. Una devoción. Si por algo son 16 horas de estudio. El curso es denso. ¿Ya? Tienen que dedicar el tiempo que corresponde. Entonces ahí justamente se ve, claro, que tú tienes un mayor tiempo de residencia y eso baja su eficiencia. Y Aumenta la eficiencia, más tiempo de contacto. Les recuerdo que nos acercamos un poco más a la línea de equilibrio. ¿Ya? Eso ya hablamos de la línea de reflujo. Esta es la línea Q, el pinch point que le estaba hablando recién. Ese es el pinch point. Y si la curva tiene una joroba rara, claro, es hasta donde hace el pinch. ¿Estamos? A donde primero como que se salga. Porque eso ¿qué quiere decir? Eso quiere decir la condición que alcance el equilibrio. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces justamente aquí tengo el reflujo mínimo. En ese punto de intersección, ese valor numérico del R mínimo por 1,3 me da el reflujo y me queda un punto por acá. ¿Estamos? Esto es lo que hablábamos recién de las líneas de flujo. Si fuera necesario calcularlo, aquí están las ecuaciones para calcular las distintas condiciones. ¿Te fijas? Esto es lo que explicábamos en los rangos. ¿Ya? Pero normalmente uno necesita temperatura y presión y composición para sacar la entalpía. ¿Sí? Esto es súper interesante para entender qué es lo que ocurre con las fases. Esto ya lo habíamos descrito, ¿cierto? Si es saturado, si es enfriado, qué es lo que ocurre en el plato de mezcla. Y finalmente ya terminamos ya con la parte más sistémica, donde están las distintas líneas. Por tanto, este es un sistema que tiene la curva operación, la línea 45, dos líneas de operación y una línea Q. Eso me define el sistema y con eso determino el número de etapas. Entendiendo que el número de etapas son físicamente etapas platos, tienen una distancia fija y con eso saco la altura, o el número de etapas teóricas en el caso que fuera un empaque. Le insisto que esto es válido para empaque, ¿sí? O en el caso nuestro, la columna de destilación de vidrio tiene 4 empaques, tiene 4 etapas, la rayita. Y la altura del empaque no es la altura real, o sea, está relacionada. Pero esa altura, la altura teórica, va a depender de la condición de operación. ¿Estamos? Evidentemente está relacionada con la altura física, el volumen fue calculado con un KIA en un punto de operación. Los metros que necesito de empaque. ¿Ya? Y sí funciona, sí destila. Lo operamos el año 95, 96 con control automático full. Dejamos operarla porque son muy grandes, te demoras mucho en hacerla partir. Por eso tenemos unos equipos más chicos ahora. La inercia. Y antes, o sea, todavía tenemos una columna de destilación de plato, grande, como de 10 metros. Por si acaso alguien tiene algún emprendimiento y todo, la tenemos guardada en un container de acero inoxidable. ¿Estamos? Condiciones extremas. Tenemos el reflujo total. El reflujo total me determina el mínimo número de etapas para que el equipo opere, pueda lograr una separación. Eso quiere decir que devuelvo todo el reflujo, por tanto no produzco nada destilado. Eso es una condición extrema. Después tenemos el reflujo mínimo, que me determina el máximo número de etapas. STA me da el máximo número de etapas. Y esto es lo que yo le explicaba del pinch. Acá está el caso típico metanol-agua, que no es tan lineal, como lo ven acá, ¿sí? Bueno, pero es para indicar que no siempre es esa curva bonita con el agua. Y aquí entramos a la eficiencia. Entonces la eficiencia uno la podría visualizar con esto que no alcanza el equilibrio. Entonces la eficiencia equivale a que esta línea curva que está acá de equilibrio en realidad está más cerca del eje 45. Y si yo tengo una curva que está más cerca del eje 45, quiere decir que necesito más etapas porque no es eficiente. Lo puedo visualizar así. La forma en que lo hacemos, la eficiencia Murphy que se llama, es calcular el número de platos totales, descontar el reboiler y sobre eso dividir la eficiencia para que me dé el número de etapas reales. No nos vamos a complicar más que esto. Le insisto que este curso ve varias cosas bien complejas. Cada tema podría ser un curso electivo, si se dan cuenta. ¿Sí? Porque no es ideal. ¿Ya? Si uno grafica, en el caso del batch, ahí vamos a mostrar una que no es ideal. ¿Ya? Pero si tú vas podemos verlo. En un gráfico aparece más adelante. Hay una página web que tú metes los sistemas y te muestra las curvas. ¿Ya? Porque no es ideal, ¿no?
Ya hablamos de eso. Aquí, bueno, de nuevo está sobreexplicado lo que decíamos que parte de esta se pasa. ¿Mm? Aquí también se podría pasar y la fracción que te dé, porque no es un método exacto, pero lo importante es entender que este es un método gráfico. Lo único que tendrían que calcular sería R min y R de operación. Y todo lo demás es absolutamente gráfico. Y entender Q, cómo va metido en la ecuación, ¿cierto? El valor de Q y nada. Estamos listos con eso. Eso es. Entonces, hay varios links para hacer el diagrama McKay-Till, ¿cierto? Ustedes pueden verlo, pero véanlo, parece que alguien lo vio, ¿no? ¿Alguien corrió esto? Claro, aquí uno va a hacer un ajuste de curva de presión, binary, curva de equilibrio. Ahora, toda esta información de los datos de equilibrio están en el PER. Un ejercicio que les voy a mostrar ya el miércoles es con etanol agua, destilación batch, que es distinto. Pero partimos del gráfico. Y ahí uno ajusta una curva, puede colocar un polinomio o ajustarla con un modelo termodinámico, que uno lo conoce. Entonces, por ejemplo, aquí está etanol agua, modelo de Wilson. Te fijas que no es tan curva. Deja ver, diagrama XY, presión XY. ¿Te fijas? Ese etanol agua, con el modelo de Wilson. Así sería ideal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sería un modelo ideal que es con el alfa. Pero sabemos que no es así. Un igual. Sí, compresión de vapor. Compresión de vapor es el modelo ideal. Y llegas a un alfa. Este es el modelo Wilson, que es el que mejor representa. ¿Estamos? Y así uno puede elegir otros componentes. Lo hizo, ¿no? Creo que sí. ¿Ok? Puedes cambiar la temperatura. Creo que ya lo hizo, ¿no? Sí, lo hizo. Están los parámetros de las curvas de equilibrio, así como usted tiene el alfa, que es un parámetro del modelo ideal, ¿cierto? ¿Mm? Entonces eso ya está en línea para sistemas conocidos, si uno quiere jugar un poquito. Agua, ácido acético, así. ¿Ok? Entendiendo uno que es el líquido saturado y otro el vapor. Nosotros elegimos uno de las dos. ¿Estamos claros que está mostrando las dos? ¿Ya? ¿Ok? También veíamos, también uno puede acá en el mismo programa, pero no sé dónde está este. Ahí tengo las curvas de equilibrio. Son dos. Este que está acá es distinto. O sea, esta página también debería mostrarme. Déjenme aquí al principio, que es un cálculo. No sé para dónde se fue. Me tiró para otro lado. Me tiró para otro lado. Pero también está en la misma página, está este. ¿Ok? Ahora, me gusta más este, que se lo mostré en la clase pasada. Lo único que este no tiene data para que tú ingreses. Sí, tiene para ingresar los puntos. ¿Ya? Pero la gracia es que uno puede, de hecho yo lo ocupo para hacer las pruebas. Para hacer las pruebas, saco el alfa, o sea, ¿qué es lo que hago yo en la prueba? Me doy los valores de Q, ¿cierto? Con las composiciones, hago el diagrama completo y después solamente les grafico la curva de equilibrio, ni siquiera en línea 45. Entonces digo, obtenga el número de etapas. Normalmente les doy el reflujo de operación para ir directo. No sé por qué no carga. ¿Ya?
pero sí funciona. Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les decía. Yo de acá me doy una composición de destilado, por ejemplo. Normalmente la ajusto para que les quede más bonito. 0,90, bottom 0,1, este 0,5, para que no tonteen con el gráfico, ¿cierto? Eh, Acá está la eficiencia de Murphy. Si yo la bajo, ¿qué pasaría con el número de platos? Más etapas, ¿ves? Como que se corre, ¿sí? Os digo que es muy gráfico. Este es el valor de la liquid fraction, ese es el valor de Q. No sé si me da con el 1, no sé si se cae el programa. Ah, no se cae, está bien. ¿Sí? Con Q igual 1 era eso. Eso era líquido saturado. ¿Ya? Fíjate, aquí yo me estoy dando la razón. Esta es la razón de reflujo, es el factor. ¿Se entiende? Es el factor que yo ocupo para dimensionar. O sea, perdón, algo borré. O sea, esa línea que está acá es la de intersección, o sea, el valor de R. Ah, veamos acá si tiene algún valor. O sea, sí y no. Normalmente trabajamos 1, 2, 1, 3, como la absorción. Pero como les mostré en la primera clase, hay una tabla que dice metanol, agua, benceno, tolueno, ocupan esa razón de reflujo como operación. Está en la PPT, de la primera, ¿sí? ¿No entendías ese era el reflujo mínimo que No, no. El factor que estamos colocando es la relación que hay entre reflujo mínimo y reflujo máximo. O reflujo máximo sobre reflujo mínimo. Cuanto más reflujo le agrego al sistema relativo al equilibrio. ¿Se entiende? Ya. Y ese, si no tienes datos, es un factor. 1, 3, pero también te lo doy. Porque operacionalmente, como veíamos en las primeras PPT, salen distintos sistemas y dicen, esto opera a esta presión y a esta razón de reflujo. Razón de reflujo. La razón de reflujo se refiere al cociente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo, por eso es importante que lo vean. ¿Qué pasa si tengo una razón de reflujo más baja? ¿Qué pasa con el número de etapas? Más baja, me empiezo a acercar al equilibrio. ¿Qué pasa con la etapa? Son más etapas. Entonces, en vez de tener una razón de reflujo 2, voy a colocar un 1,5. ¿Se fijan? ¿Estamos, no? Si coloco un 1,2, pasaría etapa. Porque en la medida que yo me acerco a 1, me acerco al equilibrio. No sé qué va si coloco 1. Me da 3. Yo creo que aquí numéricamente llego acá, pero serían infinitas etapas. Y yo sigo aumentando, aumentando. O sea, ¿estamos? 1,5. Entonces, cuando le hago la prueba, saco eso, saco eso, saco eso, saco la línea Q, saco la etapa. Eso es lo que llegan. ¿Ok? O en Excel. ¿Sí? No entiendo qué es la eficiencia de Murphy a fin de cuentas. Sí, siendo un factor corrector de la misma eficiencia que hablamos nosotros. La misma eficiencia que hablamos, la misma eficiencia que uno la puede visualizar de dos formas, como que la curva de equilibrio se acerca a la línea 45, que eso es lo real, o, espérate, la tengo acá. Ah, es que no la tengo acá, la tengo que bajar.